El mensaje lo he titulado Sé creyente, no solo oyente. Sé creyente, no solo oyente. Gloria a Dios. Porque, hermanos, los hermanos que estamos aquí sabemos que a todos les gusta de alguna manera escuchar el evangelio. Es verdad que hay muchas personas que rechazan la palabra, pero no son la mayoría. ¿Cierto, hermano? No son la mayoría. Gloria a Dios. La mayoría de personas les gusta escuchar. Pero el mensaje de esta hora es una invitación a que seamos creyentes. No solo oyentes, ¿verdad? No solo oyentes, sino creyentes. Oyente es todo aquel que sea por agrado o por curiosidad, escucha el mensaje. Hay gente que como que le gusta. Una vez me decía un señor, es que eso como que me relaja. Así me dijo. Otro me dijo a mí, me hizo recordar a un compañero, un pastor, que cuando yo le preguntaba, ¿y usted por qué le gusta tanto conducir? Él le dice, eso me distrae. Hay gente que siente que se distrae, que lo distrae. En San Marcos 6:20 dice la Biblia que Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba. ¿Le escuchaba de qué? De buena gana. Pero todos sabemos lo corrompido que era Herodes y que no estaba ni en ninguna medida interesado en obedecer el mensaje que predicaba Juan. Solo le gustaba escucharlo, le distraía, le complacía, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí en el libro de los Hechos hay una historia también, en el capítulo 25. Gloria a Dios. Hechos capítulo 25. Gloria a Dios. Aleluya. 25-22, otro de los Herodes. Esos Herodes eran muchos, era una dinastía. Y en el capítulo 25, el verso 22, este Herodes, denominado Herodes Agripa, dice que Agripa, entiéndase este Agripa como el otro Herodes. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Yo también lo quiero escuchar. Gloria a Dios, aleluya. Y si usted lee el capítulo 24 del libro de los Hechos, dice el capítulo 24 del libro de los Hechos, gloria a Dios, verso 24, que algunos días después viniendo Félix, Hechos 24, allí está. Pero algunos días después viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca, ¿de qué le oyó? De la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe en Jesucristo? El evangelio. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué le pasó a Félix? Se espantó. Al exponer Pablo, imagínense, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y dice la Biblia aquí que esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Fíjese usted, que hay gente, aquí en la Biblia es un libro que expone los motivos de los hombres. Y aquí estamos leyendo que hubo gente que le gustaba escuchar, no por obedecer, ni por creer, ni mucho menos, sino solo porque les gustaba, los entretenía. Pero Dios no está buscando a alguien que sea solo oyente. Dios está buscando creyentes. Hay una diferencia entre oyente y creyente, ¿verdad? Fíjese que algún pastor le pregunta a otro, ¿y tú cuántos creyentes tienes allá? Y es posible que la congregación, la asistencia, un ejemplo, sea de 500 personas, pero creyentes solamente podrían ser 300. ¿Por qué? Porque para el pastor
nombra o designa como creyentes a aquellos que ya son convertidos. Entonces creyente es aquel que cree, como la misma expresión lo dice. Oyente es el que solo escucha. El creyente es el que cree. Creyente es el que obedece y practica el evangelio. Amén. Les voy a decir algo que es muy cierto. Muy cierto. Nadie se salva por escuchar el evangelio. Nadie. Ay, pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Pero esa es la verdad. Vea, aquí, los hermanos que están aquí, ellos saben que nos ha tocado asistir a sepelios, a funerales de personas que duraron años oyendo el evangelio y no lo creyeron. Y simpatizaban y les gustaban los cultos. A mí me gusta cómo predica el hermano fulano. Ay, el hermano se tira unas prédicas más buenas. Pero nada. Eso que estoy diciendo es cierto. Bendito el Señor de la gloria. Jesús dijo en Mateo 24:14 que este evangelio, mire lo que dice aquí. Porque alguna vez una persona me dijo, todavía falta mucho por convertirse gente. Me dijo, esa persona me dijo, el mundo por lo menos tiene que creer todo el evangelio, todo. Él creía como que tenía que haber como una conversión de todas las personas, el 100% de todas las personas. Ay, uno quisiera que sí fuese así, ¿verdad, hermano? Pero la Biblia dice aquí en Mateo 24:14, y es bueno hacer bien las lecturas bíblicas. Dice, y será predicado este evangelio, ahí lo dice, ¿verdad? Del reino en todo el mundo. Mire lo diferente que es. Será predicado a será creído. Amén. No dice será creído, porque Jesucristo sabe que no todos van a creer su mensaje. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. En el antiguo pacto decía, mas no todos creyeron. Así que no es porque Dios tiene a unos para creer y a otros para perderse. Alguien que creía eso me decía, no, yo procuro es pedirle a Dios que me muestre quiénes son los que van a creer para no perder el tiempo con los que no van. No, eso no es así. Eso no es así. Entre otras cosas, a veces la gente más reacia, más dura, termina convirtiéndose más rápido que un poco de religioso. Gracias a Dios que yo no soy la persona para decir quién es el que se salva y quién es el que se pierde. Eso lo sabe solo Dios. Lo mío es predicar y lo tuyo también. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y un texto sumamente conocido por todos aquí. San Marcos 16, versículo 15. ¿Qué dice San Marcos 16, 15? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y aquí viene el 16. El que creyere, no el que oyere, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. ¿Qué le ocurrirá? Dice allí, será salvo. Mas el que no dice más el que no oyere, porque le estoy diciendo que todos de alguna manera escuchan. Amén. Razón tenía aquel caballero que estaba bastante ofendido porque le toqué la puerta para hablarle del evangelio y me dijo, estoy hasta aquí de ustedes. Tenía razón. Y me dijo, venía en un bus o en una micro, como llaman acá, y venía alguien predicando. Tengo un compañero evangélico que me tiene hasta aquí. Mi mamá es evangélica, a mí no sé qué. O sea, empezó a decir que aunque a él no le gustaba, estaba rodeado de eso. Y uno nota, hermano, que las personas que vienen, muchas personas que vienen aquí, no las conocemos, pero seguramente en su familia hay gente convertida. Amén, gloria a Dios. Me he llevado la sorpresa de tratar de evangelizar personas y me dicen, uy, hermano, esa iglesia, imagínense, mi tío es pastor de esa iglesia. Sí, es verdad, hermano. El evangelio, gracias a Dios por el evangelio que ha llegado a muchas personas. Entonces, el que no creyere, no el que no oyere, porque le estoy diciendo que todos escuchan de alguna manera. Todos escuchan.
Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Hay una alabanza para el Señor? Aleluya. Cuando encontramos al apóstol Pedro predicando en ese famoso sermón que hemos denominado o que hemos conocido como el sermón de Pentecostés, el día que recibieron 120 el Espíritu Santo, ustedes saben que la gente quedó sorprendida por todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba ocurriendo. Y Dios, todo lo que hace, escúcheme, todo lo que hace Dios es para que llamar nuestra atención, para que le escuchemos y le creamos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y entonces todo ese movimiento que estaba haciendo el Espíritu Santo era con la finalidad de que la gente escuchara el mensaje del Evangelio. Y Pedro comenzó a predicar el Evangelio. Y todos conocen aquí el capítulo 2, el verso 37. Lo podemos leer, ¿verdad? Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, verso número 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entendieron que no era suficiente solo con oír. Entendieron que había que hacer algo. Porque el que escucha el Evangelio y lo entiende sabe que tiene que hacer algo. Entonces Pedro les dijo, ahí está el versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios sea la gloria. Aleluya. El capítulo 10 del libro de los Hechos nos describe a un hombre que me gusta resaltar las cualidades que tenía. Hechos capítulo 10. Había un hombre en Cesarea. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cuatro cosas que vale la pena analizarlas. La primera, era piadoso. Tenía alguna devoción por las cosas sagradas, por Dios. Era temeroso de Dios. Era respetuoso de lo sagrado. ¿Verdad? Es la segunda cualidad que aquí resalta. Hacía muchas limosnas al pueblo. Era generoso. Y dice la Biblia además que oraba a Dios siempre. 4 cosas. ¿Cree usted que esas eran muy importantes? Por supuesto. Aleluya. Pero ese hombre tenía una necesidad. Y tenía la necesidad de ser salvo. Y sabía que su piedad no le alcanzaba. Sabía que su temor de Dios era muy saludable, pero no le alcanzaba. Sabía que ser generoso, Dios lo bendecía, pero no le alcanzaba. Sabía que oraba, pero tampoco era suficiente. Necesitaba oír el Evangelio y creerlo. ¿Y qué hizo Dios? Lo puso a ver una visión para que mandase a buscar a un hombre denominado Pedro, que era el predicador, uno de los tantos predicadores que Dios había levantado. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Y me gusta del capítulo 10 del libro de los Hechos, aleluya, que el ángel le dice: envía, en el verso 5, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Y me gustan estas palabras. Mira lo que le dijo el ángel: él te dirá lo que es necesario que hagas. Porque el Evangelio a usted y a mí nos dice lo que necesitamos hacer para ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando creemos en el Evangelio, hay conversión. Abra su Biblia allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11,
en el verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y que anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Dice la Biblia en el versículo siguiente que la mano del Señor estaba sobre ellos. Es decir, que el respaldo de Dios era evidente en la vida de ellos. Y dice la Biblia además que gran número creyó. Oiga bien, creyó. Y como el que cree se convierte, la Biblia registra que como gran número creyó, se convirtió al Señor. Porque el oír, cuando usted escucha el evangelio y lo cree, se convierte. Aleluya. Y cuando alguien escucha, cree el evangelio, aleluya, comienzan a haber cambios en su vida. Hechos capítulo 18. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, perdón. Hechos capítulo 19. Gloria a Dios. Llegó la predicación del evangelio a Éfeso y mire el resultado. Aleluya. Voy a leerlo, el capítulo 19 del libro de los Hechos, el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, me llama la atención que no dice muchos de los que habían oído, sino muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Porque cuando alguien cree el evangelio, deja lo que tiene que dejar. Hace a un lado lo que no le conviene. Y lo hace hasta público, como estos. Quemaron los libros públicamente, que todos se enteraran que jamás iban a practicar la magia, porque habían creído en el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Y el verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya. Hechos 16, versículo 30. Nos registra el capítulo 16 del libro de los Hechos, o parte del capítulo 16 del libro de los Hechos, que Pablo y su compañero de predicación habían sido encarcelados y que cantaban himnos. Aquí hay hermanos que han leído mucho eso, himnos, cánticos, y se sintió un temblor en la cárcel. Se abrieron las puertas. Bueno, todos aquí saben porque conocen el texto bíblico, pero aquel carcelero, viendo que podían escapársele sus reos, y la legislación de esa época decía que tenía que pagar con su vida y que hasta que su familia podía sufrir un destierro, aquel hombre intentó quitarse la vida, suicidarse. Pero llegó el apóstol Pablo a darle una palabra buena, ¿verdad? A decirle que no se quitara la vida. Gloria a Dios. Entonces aquel hombre, dice el versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan importante, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y le quiero decir, amigo querido, que en esta iglesia le tenemos respuesta a esa pregunta. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor de la gloria. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y había una compañera mía que dijo: como mi papá cree, yo no necesito creer, porque él cree y es salvo toda la casa. Pero dice el texto que sigue, el 32, porque a veces la gente cree que creer es simplemente una confesión. Yo creo y ya.
No. Creer es una confesión que se ve en la vida de la persona. Y el versículo siguiente dice, y le hablaron. ¿Qué le hablaron? La palabra del Señor a él. ¿A quién era ese? El carcelero. Y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Y él, tomándoles, él, el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, porque recuerden que habían sido azotados antes de ser encarcelados. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó? Porque creyó. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, dijo, coman conmigo. Y se regocijó con toda su casa. Escuche bien, no de haber creído en Dios, porque todo el mundo cree en Dios, sino de haberle creído a Dios, que es muy diferente. Al Señor Jesús sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria por siempre. Ahora leemos el capítulo 17 y Pablo llega a predicar a Atenas. Gloria a Dios. Y hermanos y amigos queridos, tremenda exposición bíblica que hace el apóstol Pablo en Atenas. Dios le dio la oportunidad de predicar en un lugar que era muy visitado. Y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y dice el versículo 32 del capítulo 17, que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque cada vez que se predica el evangelio se predica al que es primicia de los que durmieron y el primero de la resurrección. El que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya, bendito el Señor Jesús. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, hermanos, lo que van a leer ustedes a continuación es lo que ocurre cada vez que se predica la palabra de Dios. Cada vez que se predica el evangelio, sea que lo prediques tú en tu casa, lo prediques en algún barrio, en la empresa, en el colegio, donde lo prediques, en alguna refán, tú te vas a encontrar tres tipos de personas. Están representadas ahí. Cuando el apóstol Pablo predicó, mire, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, la primera reacción es la burla. Unos se burlaban, ¿verdad? Así dice ahí. Pero después dice, ¿qué más dice? Y otros decían, ¿qué decían esos otros? ¿Conoce usted personas así? Escuchan la palabra y dicen, oye, qué bueno, pero mañana. Hoy estuvo buena, pero oye, casi me entrego, hermano. Casito. El próximo domingo paso. Los que siempre están postergando el llamado de Dios. Cancélale una cita a quien quiera que sea, pero menos a Jesucristo. El llamado de Dios es hoy, porque hoy es día de salvación. Ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión o en otra. Amigo, entréguese. Aguante. Tiempo hay. ¿Verdad? Pero los que se burlan son oyentes nada más. Los que aplazan son oyentes también. Pero doy gracias a Dios, porque cuando se predica este evangelio es verdad que hay gente que se burla. Y es verdad que hay gente que aplaza, pero también es verdad que aparecen los del versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Me gusta esa palabra, mas algunos creyeron. Y dice allí, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Gracias a Dios por los que creen. Hay una alabanza para el Señor Jesús. Hay una alabanza para el Señor Jesús. Quiera Dios que esta tarde, aleluya, haya alguien que crea. Gloria a Dios. Hechos 18. Llega Pablo a Corinto. ¿Cómo les fue a Pablo en Corinto?
Veamos cómo le fue a Pablo en Corinto. Comenzó a predicar y la verdad hubo mucho rechazo. Él estaba entregado por entero a la predicación. Leámoslo, hermano. Gloria a Dios. Y cuando Silas, 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, hermanos, siempre que prediquemos el evangelio, no esperemos que todos lo van a creer, esperemos oposición. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Aleluya. Y muchos de los corintios, mire el orden como es. Mire el orden como es. Y muchos de los corintios oyendo, porque primero hay que oír. Amén. Primero hay que escuchar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Muchos de los corintios oyendo, dice ahí, creían. Es decir, ellos estaban siendo oyentes, pero dijeron: oye, yo no solo quiero ser oyente, yo quiero ser creyente. Amigo querido que está aquí en esta tarde, usted puede hacer el cambio hoy. Usted está del lado de los oyentes. ¿Cuántos años llevas oyendo? No sé, pero solo has sido oyente. Pero esta tarde puedes hacer así: voy a ser creyente. Un día a nosotros nos tocó también dar ese paso. Y créeme, y créenos, nos ha ido muy bien. Hemos encontrado salvación. Hemos encontrado vida eterna. Aleluya. Y recomendamos ampliamente el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Hay que oír, hay que creer y hay que hacer lo que Dios dice. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces esta tarde el Señor nos dio una palabra sencilla: sé creyente y no solo oyente. Alguno esta tarde quisiera dar ese paso de fe y decir: yo he venido oyendo la palabra hace mucho tiempo, pero me llegó la hora de ser creyente, de ser parte de esa iglesia. Alabado sea el Señor. Y nosotros aquí te recibimos en el nombre de Jesús. Y más que nosotros, hay unos brazos abiertos, los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que te esperan. Si hay alguno que quisiera de verdad tomar la decisión, aquí estamos. Aquí está Cristo. ¿Quieres pasar? Podemos orar por ti. Aleluya. ¿Alguno quisiera pasar de verdad para orar por él o por ella? Si lo quiere hacer, bien lo haremos. Gloria a Dios. Gracias al Señor por todo. Sigue la invitación, sé creyente y no solo oyente.